Capítulo 522. Dragón Relámpago, 4. ¿Su talento no es más débil que el de Kevin? Las palabras que dijo resonaron con fuerza dentro de mi cabeza mientras miraba en dirección opuesta. ¿Dónde estaba parado el dragón relámpago? ¿Cómo es posible? Me pregunté mientras me levantaba lentamente. Mi respiración se había calmado, pero sus palabras todavía me dejaron aturdido. ¿Cómo es que no sé nada sobre él? ¿Había algo que hizo que alguien tan significativo desapareciera de mi memoria? ¿O simplemente fue omitido? Mientras miraba brevemente a mi otro yo, decidí no hablar. Había un tiempo para todo, y en este momento, estaba en medio de un combate. No tenía sentido perder el tiempo en algo a lo que probablemente no iba a obtener una respuesta. Respiré hondo. Abriendo la boca, mi otro yo preguntó. ¿Tienes un plan? No respondí. A pesar de eso, él continuó hablando. Préstame tu cuerpo y lo venceré por ti. No. Negué con la cabeza antes de empezar a canalizar todo mi maná hacia mi espada. Puedo hacerlo yo mismo. Dejando de lado el hecho de que no confiaba en él, no iba a depender de él para todo. ¿Cómo iba a aprender si eso sucedía? Eso. Y el hecho de que tenía una idea de cómo funcionaban sus ojos. Mírame. Mientras extendía mi espada en el aire, dibujé un círculo. Después de esto, un disco amarillo translúcido apareció frente a mí. Apretando mi mano, el disco amarillo se volvió lentamente azul. Anillo de la Vindicación, descarga elemental, Saiyans de rayo. Mis ojos se fijaron en el dragón relámpago, que tomó una postura defensiva mientras agarraba mi espada y presionaba mi pulgar contra su empuñadura. D. Apuntando en su dirección, el disco se disparó hacia él. Mientras tanto, cerré los ojos y empujé la empuñadura de la espada hacia arriba. El tercer movimiento del estilo Kaki, a paso del vacío. Una vez más, mi visión se distorsionó y aparecí frente al dragón relámpago. Mi visión se ralentizó al activar los ojos de Cronos, y una escena familiar apareció ante mí. Mis ojos miraron inmediatamente hacia su mano. Tenía curiosidad por saber cómo podía moverse tan rápido. ¿Debe haber algo, HM? Fue entonces cuando noté algo. Mientras miraba su mano, que parecía moverse a la misma velocidad que mi espada, noté algo peculiar. Y fue el hecho de que podía ver pequeños hilos azules brotando de su mano mientras inclinaba su espada para bloquear mi ataque. ¿Es esta la razón de su velocidad? Aunque no estaba seguro, me lo apunté mentalmente. A ver qué pasa. Mi espada se me deslizó de las manos justo cuando estaba a unos metros de él. Reduciendo el efecto de los ojos de Cronos, presioné mi pie contra el suelo y giré mi cintura. Se formaron grietas en el área donde presioné mi pie. A pesar de los esfuerzos de mi cuerpo, seguí empujando hacia adelante mientras el impulso del ataque me llevaba. De todos modos, esto era lo que quería, así que cerré mi mano en un puño. Girando mi cuerpo en un ángulo de 180 grados, apunté la parte posterior de mi puño hacia el lado de la cara del dragón relámpago. Mientras tanto, mi espada, que había soltado, seguía disparándose hacia él. Con solo una fracción de segundo de sobra, iba camino de golpear al dragón relámpago en la cabeza, mientras que mi espada se dirigía hacia su corazón, que había sido bloqueado por su espada inclinada. Pero fue entonces cuando algo sucedió. Justo cuando mi puño estaba a medio metro de su cara, los ojos del dragón relámpago brillaron repentinamente con un tono amarillo brillante mientras su otra mano se elevó rápidamente. Delgados hilos azules brotaron de su mano mientras su mano viajaba a una velocidad que era más rápida que mi puño. Lo sabía. Una sonrisa se apoderó de mi rostro al ver esto. Justo cuando su brazo comenzó a moverse, el anillo azul translúcido que lancé antes se desplazó ligeramente. Brillando con un tono azul brillante durante un cuarto de segundo, los hilos azules que salían de la mano del dragón relámpago se dispersaron, y su brazo, que se movía a una velocidad inhumana, se detuvo por una fracción de segundo. Puede que no haya parecido mucho, pero fue suficiente para mí. Después de que la parte posterior de mi puño golpeara una superficie blanda, el cuerpo del dragón relámpago se estrelló contra una de las paredes mientras el tiempo volvía a su flujo habitual. Jadeé con fuerza mientras apoyaba mis brazos sobre mis rodillas.
Ese movimiento que acababa de hacer consumió alrededor de 1/10 parte de todo mi maná. Además, como utilicé mi chip de cabeza para complementar mi ataque, mi mente también estaba bastante exhausta. Aún así, había logrado mi objetivo. Funcionó. No fue fácil, pero había descubierto el secreto detrás de los ojos que todo lo ven del emperador dragón. Llamar los ojos que todo lo ven no era del todo correcto. Más bien, lo único que podían hacer era detectar el flujo de maná en el aire. Fue gracias a esto que pudo predecir el movimiento de mi espada. Solo me di cuenta después del primer paso del vacío, al notar que sus ojos no se movían durante ese ataque. Pero no solo sus ojos eran aterradores. No, más bien, eran sus movimientos inhumanamente rápidos los que lo hacían especialmente aterrador. Esto, sumado a sus ojos, lo convertía en un perfecto contraataque para mí. Dicho esto, eso no es suficiente para detenerme. Levantando la cabeza para mirar en dirección opuesta, observé cómo una gran nube de polvo envolvía el área en la que el dragón relámpago se había estrellado. Los vítores de la multitud estaban en su punto álgido mientras todos hablaban unos sobre otros. Aún así, no permití que esta pequeña victoria me superara. No era tan ingenuo como para creer que había infligido suficiente daño para derrotar al dragón relámpago. Y pronto se demostró que estaba en lo cierto, ya que rayos de luz se materializaron de la nada, estrellándose contra el suelo. Craca. Craca. La arena se quedó en silencio al instante. Una suave brisa se llevó el polvo del aire, y una figura familiar se podía ver de pie en la distancia. Crack. Crack. Con rayos cubriendo el área a su alrededor, el dragón relámpago me miró fijamente. Masajeándose la mejilla, abrió lentamente la boca. Tú. Su pelo comenzó a ondear salvajemente mientras los rayos a su alrededor crepitaban aún más ferozmente. Crack. Crack. ¿Cómo te llamas? Preguntó después de un rato. Al abrir la boca, pronto se convirtió en una pequeña sonrisa. Segador blanco. Respondí mientras bajaba la cabeza. Vamos a quedarnos con Segador blanco por ahora. Segador blanco. Mientras repetía el nombre en voz baja, asintió y me miró de nuevo. Lo recordaré. Luego dio un paso adelante. Medio segundo después, apareció frente a mí. ¿Qué? Incapaz de reaccionar a tiempo, sentí una mano presionando mi estómago mientras una fuerza aterradora se clavaba profundamente en mi cuerpo, enviándolo a estrellarse hasta el otro extremo de la arena. Mi corazón latía con fuerza mientras una poderosa fuerza se estrellaba contra mi espalda, dejándome sin aliento. ¡Guac! Un gemido escapó inevitablemente de mi boca mientras caía al suelo con ambas rodillas y brazos en el suelo. Pero eso no fue todo. Después de resurgir frente a mí, fui golpeado una vez más por una fuerza poderosa que envió mi cuerpo volando hasta el otro lado de la arena. Mierda. Una vez más cayendo al suelo, hice una mueca de dolor. Pero de nuevo, no pude recomponerme mientras una sombra aparecía a mi lado. Fue en ese momento que activé instantáneamente el único, y giré la cabeza en su dirección. Para. Fijando sus ojos en los míos, su pie se detuvo. Extendiendo rápidamente mi mano, agarré su tobillo y lo apreté con fuerza. Un sonido de huesos rompiéndose resonó. A pesar de esto, me sorprendió ver que la cara del dragón relámpago no cambió cuando su tobillo se fracturó. Más bien, permaneció impasible mientras mantenía su mirada fija en mi dirección. Saltando con su otro pie, giró su cuerpo en el aire torciendo aún más su tobillo roto, y su otro pie se estrelló contra la parte posterior de mi cabeza. Todo sucedió tan rápido que no pude reaccionar a tiempo. Mi visión se oscureció y por un instante, perdí el conocimiento. Fue solo un momento, pero en ese momento perdí el conocimiento, solté el tobillo del dragón relámpago y finalmente se distanció de mí. KHHH. Presionando mi mano derecha contra el suelo para levantar mi cuerpo, mis ojos se fijaron en la sangre que goteaba de mi frente. Mierda. Maldije. Realmente es fuerte. ¿Cómo realmente fuerte? Levantando la cabeza, concentré mi atención en Lightning Dragon, quien rápidamente tragó una poción. En poco tiempo, su tobillo fracturado y retorcido había comenzado a recuperarse de manera visible.
Tocando mi brazalete, también tragué una poción y mis heridas comenzaron a sanar. Raro. Poniéndome de pie, fruncí el ceño. Fue entonces cuando una figura apareció a mi lado. Con los brazos cruzados, examinó de cerca a Lightning Dragon. Luego abrió la boca. Lo sentiste, ¿verdad? Él te dejó curarte a propósito. Mirando en su dirección, asentí con la cabeza. Sí. Entrecerrando los ojos mientras miraba a la distancia, murmuró en voz baja. Más vale que te prepares. ¿Qué? En un abrir y cerrar de ojos, su figura desapareció antes de que pudiera preguntarle qué quería decir. Debería haberlo sabido. Sacudí la cabeza en secreto. Mi culpa por esperar algo de él. Respirando hondo, me calmé y cerré los ojos. Al abrir los ojos de nuevo, mi mirada se encontró con la de Lightning Dragon. Chispas aparecieron por todo su cuerpo mientras un poderoso brillo escapaba de él. En su mano derecha estaba su espada. En respuesta, di un paso hacia adelante rápidamente, con los ojos entrecerrados. Había que destacar que en todo el combate, Lightning Dragon nunca había usado su espada. Que la usara ahora solo podía significar una cosa. Estaba empezando a ponerse serio. ¿Tú? Mirando en mi dirección, Lightning Dragon abrió la boca. Mirándolo fijamente sin responder, presioné mi mano contra el lado de mi espada. A pesar de mis acciones, no pareció inquietarse mientras seguía hablando. Tu arte de la espada. Haciendo una pausa, finalmente abrí la boca y pregunté. ¿Qué pasa con mi arte de la espada? Esta era la segunda vez que mencionaba mi arte de la espada. ¿Sabía algo sobre mi arte de la espada? Imposible. Sacudiendo la cabeza inmediatamente, puse fin a esos pensamientos. Era imposible. En lugar de responder, colocando su espada a un lado de su cintura, cerró los ojos y mi visión se oscureció instantáneamente. Todo a mi alrededor desapareció, quedando solo la figura de Lightning Dragon. Ya fuera la multitud o el ruido que venía de ellos, todo había desaparecido. Lentamente, tomó una postura y mi corazón dejó de latir. El tiempo pareció haberse ralentizado y mi cuerpo tembló. Esa postura. Mis pupilas se dilataron rápidamente, y antes de que pudiera decir nada más, escuché un familiar sonido de clic resonar en el aire. Capítulo 523. Lightning Dragon, 5. Mis ojos se abrieron de par en par cuando un sutil pero familiar sonido de clic llenó el aire. Imposible. El pensamiento inundó mi mente mientras activaba inconscientemente mis ojos de Cronos para ralentizar el tiempo. Mi shock creció aún más al ver a Lightning Dragon desenvainar lentamente su espada y apuntarla hacia mí. A pesar de que el tiempo se movía a un ritmo mucho más lento que la realidad, el movimiento de Lightning Dragon parecía suave y completamente inafectado por la velocidad a la que el tiempo fluía. Delgados hilos azules brotaban de sus manos y espada, mientras la espada se desenvainaba por completo de la vaina. Lo peor era que todo lo que podía hacer en este momento era observar cómo la espada apuntaba lentamente a mi corazón. Pero, aunque fuera por poco, pude mover y desplazar mi cuerpo de una manera que evitara mi corazón. Por muy poco. Un pequeño agujero apareció en el lado izquierdo de mi pecho mientras el tiempo fluía a un ritmo natural. Después de esto, mi cuerpo fue atravesado por un inexplicable dolor agudo. KHH. A pesar de mis mejores esfuerzos para alejarme de él, mientras volvía a agarrar la vaina de su espada, Dragón Relámpago continuó persiguiéndome. Con sangre goteando de mi hombro, apoyé el pie en el suelo, y se formaron grietas debajo del área donde pisé. Mierda. Maldije entre dientes mientras reactivaba ojos de Cronos y analizaba cuidadosamente cada uno de sus movimientos. Esta vez, activé ojos de Cronos a su máximo potencial, ya que el tiempo se ralentizaba aún más. A medida que pasaban los segundos, se hacía cada vez más difícil ver, ya que la habilidad tenía un efecto particular en mis ojos. A pesar de todo, perseveré a través del dolor. Suprimiendo el dolor, presté mucha atención a cada uno de sus movimientos. Esta postura y movimiento, sin duda es el estilo Kaki. Usando esa información, pude confirmar que en efecto era el estilo Kaki.
Era claro por sus movimientos y la forma en que canalizaba su maná. Era exactamente como yo lo hacía. ¿Pero cómo es esto posible? Al darme cuenta de este hecho, muchas preguntas surgieron en mi mente. De todas ellas, la principal era: ¿el gran maestro Kaki le dio esta técnica de espada a alguien más además de mí? Si lo pensaba bien, esto tenía sentido. No sería sorprendente que el gran maestro Kaki hubiera establecido un lugar similar al que visité, considerando que su objetivo principal era derrotar a los demonios. Cuanta más gente usara su técnica de espada, mayores serían las posibilidades de que ganáramos. Dicho esto, no era tan tonto como para dársela a cualquiera. Si todos tuvieran el estilo Kaki, el caos inevitablemente se apoderaría del dominio humano. En otras palabras, hacerlo sería lo mismo que darle armas nucleares a cualquiera. Había una razón por la que la mayoría de los manuales de espada de 5 estrellas se mantenían ocultos. No solo para mantenerlo en secreto, sino principalmente para limitar el acceso a ellos. Eso y el hecho de que no cualquiera podía practicarlos. Debe ser esto. Después de darle vueltas al asunto, esta era la única explicación que se me ocurría para que Dragón Relámpago conociera el estilo Kaki. Estás equivocado. Pero en ese momento, una figura apareció a mi lado. Con sus ojos fijos en Dragón Relámpago en la distancia, murmuró en voz baja: Fíjate bien en él. ¿qué? ¿Estaba mal mi análisis? Volviendo la vista hacia donde estaba Dragón Relámpago, hice lo que me dijo y presté más atención a su ataque. Es lo mismo. Sin embargo, no encontré nada inusual en su ataque. Era exactamente igual que el estilo Kaki normal. ¿Espera? Pero justo en ese momento. Mis ojos se abrieron de par en par cuando finalmente me di cuenta de algo. Sus ojos estaban brillando. Y cuando los fijé en ellos, de repente me sentí desnudo. Era como si todos mis secretos estuvieran al descubierto para que él los viera. ¿Qué? Moviendo mi cuerpo una vez más, desactivé Ojos de Cronos. Sentí un dolor agudo en el lado derecho de mi hombro. Uf. Mientras contenía un gemido, volví a poner mi atención en los ojos del dragón relámpago. No brillan. ¿Esto? Cuando pensé en lo que sus ojos eran capaces de hacer, finalmente me di cuenta. Así es, sus ojos. Mientras levantaba mi pie, lo azoté contra la cabeza del dragón relámpago con un rápido movimiento de látigo. Esta vez, no apliqué ningún mana a mi pierna como estaba, solo una simple patada. Luego, mientras hacía eso, activé Ojos de Cronos y observé de cerca sus ojos. Quería ver si brillaban o no. Con delgados rayos de luz saliendo de su rostro, el dragón relámpago movió su cabeza hacia atrás y esquivó fácilmente mi ataque. Luego siguió con su propio golpe de palma que me golpeó directamente en el pecho, mandándome a estrellarme contra el costado de la arena. De repente, sentí una poderosa fuerza golpear mi espalda, escupí saliva y mis ojos se pusieron en blanco. Lentamente, mi cuerpo se deslizó por el lado de la arena. Tos, tos. Tosiendo un par de veces, levanté la cabeza para mirar en dirección opuesta. Fue entonces cuando mis ojos se cruzaron con los del dragón relámpago que no parecía interesado en perseguirme. Sus ojos no brillaban. En ese momento en que le di una patada en la cabeza, sus ojos no brillaron. Esto lo confirmó mi teoría de por qué podía usar el estilo Kaki. Es todo gracias a esos ojos. Sus ojos eran únicos. Le permitían ver el flujo de mana de un oponente. Mi falta de consideración inicial me hizo subestimar enormemente su poder. Los ojos del dragón relámpago no eran lo único que había subestimado. También lo había subestimado por completo. Nunca hubiera esperado que pudiera imitar el estilo Kaki con solo un par de miradas a mi arte de la espada. Al imitar su flujo de mana, junto con sus increíbles velocidades, pudo crear una versión del estilo Kaki que no era diferente del original. No me extraña que no pudiera distinguirlos. Con el flujo de mana siendo el mismo, y la velocidad de sus movimientos también siendo la misma, era prácticamente imposible para mí distinguirlos. Si podía hacer eso con mi estilo de espada, ¿podría hacerlo también con otros estilos de espada? Escalofríos recorrieron mi columna vertebral al pensar en tal posibilidad.
¿Qué clase de monstruo es este tipo? Al poder analizar mi arte de la espada en tan poco tiempo, ahora entendía por qué comparaba su talento con el de Kevin. Era simplemente un monstruo. Los ojos antes vibrantes del dragón relámpago volvieron a su estado lánguido habitual cuando los miré. Inclinando un poco la cabeza, preguntó perezosamente. ¿Es esto realmente todo lo que tienes? ¿O todavía tienes algo bajo la manga? Estoy empezando a aburrirme. Sin responderle, me limpié el costado de la boca. ¿Y? Su impaciente voz resonó por toda la arena. Mirando en su dirección, las comisuras de mis labios se curvaron un poco hacia arriba. Dame un segundo. Lo he descubierto. La forma de vencerlo. Sacando una poción, la bebí rápidamente. Las cejas del dragón relámpago se fruncieron cuando vio esto. Sin embargo, no parecía tener ninguna intención de detenerme, ya que simplemente siguió observándome desde el mismo lugar. Mientras mis heridas lentamente comenzaban a sanar, comencé a estirar mi cuello y hombros. Después de eso, caminé tranquilamente hacia el centro de la arena. Top. Top. Mientras caminaba por la tranquila arena, el sonido rítmico de mis pasos resonó en voz alta. Solo me detuve cuando estaba a un par de metros de él. En el silencio que siguió, ninguno de los dos dijo una palabra. Como si estuviéramos en sincronía el uno con el otro, ambos pusimos nuestras manos en la vaina de nuestra espada. Clic, clic. Dos chasquidos metálicos resonaron por toda la arena cuando dos espadas se cruzaron repentinamente en el aire. Clank. La arena debajo de nosotros se levantó en el aire mientras nuestras espadas se cruzaban, esparciéndose por todas partes. Distanciándonos, repetimos lo mismo y nuestras espadas se cruzaron una vez más. Clank. 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 Mientras ambas espadas continuaban cruzándose en el aire a velocidades increíbles, un poderoso sonido metálico resonó en el aire durante un buen minuto antes de ser reemplazado por más chasquidos. Increíble. Arwol murmuró distraídamente mientras contemplaba el combate. Mientras disfrutaba al máximo de la pelea, hacía tiempo que había abandonado la idea de analizar a los dos contendientes. Ya fuera el dragón relámpago o Ren, los dos eran simplemente increíbles de ver. Clic. Clic. Con cada chasquido, las dos figuras desaparecían antes de reaparecer frente a la otra, con sus espadas desenvainadas. Sus movimientos eran tan rápidos que Arwol simplemente no podía seguirles la pista. A pesar de eso, podía decir por la forma en que echaba un vistazo lo mortales que eran cada uno de sus golpes. No solo contenían un poder inimaginable, sino que la velocidad a la que se movían era simplemente terrorífico. Eso fue todo lo que Arwol pudo murmurar en ese momento mientras su rostro se endurecía progresivamente. Si tuviera que luchar contra ellos. Mirando a los dos, por primera vez en mucho tiempo, Arwol no se sentía 100% seguro de su victoria. Si bien no estaba 100% seguro de su victoria, eso no significaba que pensara que iba a perder. Solo pensó que había una posibilidad de que perdiera, lo que nunca le había pasado antes, ya que siempre había dominado sus combates. ¿HM? Concentrando su atención de nuevo hacia la arena, las cejas de Arwol se fruncieron con fuerza. Parece que están a punto de darlo todo. En un segundo de sus palabras, dos matices masivos irradiaron de los cuerpos de ambos contendientes, cubriendo toda la arena. El silencio había reinado desde el inicio del combate, con los ojos del público pegados a las dos personas en el centro. Fue entonces cuando ocurrió. Extendiendo su espada hacia adelante, Ren de repente trazó un pequeño círculo en el aire. Siguiendo esto, una vez que el círculo se formó, extendió sus brazos en el aire, y 10 anillos se materializaron de la nada. Cerrando los puños, los anillos se volvieron azules de repente. Luego levantó la mano y la apuntó en dirección al dragón relámpago. En respuesta a este simple movimiento, los anillos se dispararon rápidamente hacia el dragón relámpago. Tras esto, procedió a colocar su mano sobre la vaina de su espada. De repente, una serie de fisuras comenzaron a manifestarse alrededor del dragón relámpago mientras Arwol se ponía de pie conmocionado. ¿Qué? En el otro lado, los ojos del dragón relámpago brillaron aún más mientras su mano tocaba la vaina de su espada.
Presionando su pie hacia adelante, tomó una postura y una oleada de maná brotó de su cuerpo. Crack. Crack. Aunque a un ritmo mucho más lento que el de Ren, las fisuras también comenzaron a formarse alrededor de Ren mientras una tremenda energía comenzó a brotar de las dos figuras. En este punto, sin importar si era Edward o la multitud, era bien sabido que el combate había llegado a su clímax y que el ganador se revelaría tras el intercambio final entre los dos. Mirando a los dos individuos en el centro de la arena, todos contuvieron la respiración en anticipación. ¿Quién iba a ganar? Capítulo 524, Dragón Relámpago, 6. Estoy aburrido. A lo largo de la corta vida del dragón relámpago, las mismas palabras se habían repetido tantas veces que también se había aburrido de decirlas. Pero no podía evitarlo. Realmente se había aburrido. Prodigio. Próximo jefe de la Unión. Esperanza de la humanidad. Originalmente conocido como Liam Nephili, el dragón relámpago fue una vez aclamado como uno de los prodigios más brillantes de la humanidad. En el pasado, había asistido a Locke y fue allí donde ganó su fama. A pesar de esto, no tenía recuerdos agradables del lugar. Como estudiante transferido, tenía grandes expectativas cuando llegó por primera vez a Locke. ¿Por qué no lo haría? Se suponía que era la academia número 1 en el dominio humano. Era un mundo lleno hasta el borde de prodigios enormes que algún día se convertirían en la columna vertebral de la humanidad. Su primer año en el Locke fue probablemente el mejor año que jamás haya tenido. Su impulso constante para mejorar, junto con su amistad, evitaron que la vida se volviera monótona. De hecho, también había adquirido un rival mientras estaba en el Locke. Un individuo que lo empujó hacia adelante y lo siguió desde atrás. Su nombre era... ¿Cuál era de nuevo? ¿Hiban? ¿Gary? ¿Hilbert? Hacía tanto tiempo que ya lo había olvidado. Pero esos fueron días realmente divertidos para Liam. Probablemente fue la última vez que realmente fue feliz. Desafortunadamente, esos días nunca duraron mucho. Después de que su talento comenzó a eclipsar a todos los demás, sus supuestos amigos comenzaron a verlo de manera diferente. Ya no era por amistad, sino por avaricia. Si se convierte en el próximo de la Unión, me apoyará en el futuro. Debería estar más cerca de él. Hará una buena conexión. No necesitaban decir nada para que él entendiera lo que estaban pensando. Sus caras lo decían todo. La vida se volvió más aburrida a partir de ese momento. A pesar de esto, continuó entrenando duro, y su fuerza continuó aumentando a un ritmo alarmante. Había llegado al punto en que casi todos los grandes gremios en el dominio humano lo estaban salivando. Constantemente recibía ofertas secretas de los gremios principales o incluso de la propia Unión. Naturalmente las rechazó. No estaba interesado en esas cosas. Las responsabilidades no eran lo suyo. Eran aburridas. Dicho esto, a pesar de perder a muchos de sus amigos, Liam se quedó en el Locke por su rival, o debería decir, mejor amigo. Sí. Eso sonaba más o menos bien. Mejor amigo. En lo que a él respectaba, él era el único que no se había dado por vencido. Era algo divertido. Pero, eso también llegó inevitablemente a su fin cuando su rival pronto dejó de compararse con él y de presionarse como lo hizo una vez. Intentó remediar la situación conteniéndose mucho, pero al final, su amigo y rival se enteraron de sus intenciones y dejaron de hablarle por completo. Cada vez que se encontraban a partir de ese momento, lo saludaba con una breve inclinación de cabeza y desaparecía en la distancia. Fue a partir de ese momento que el mundo de Liam se tiñó de gris. Su vida se había vuelto monótona, ya que nada lo emocionaba más. ¡Qué aburrido! La vida aburrida continuó hasta que se encontró en un viaje de excursión escolar junto con sus compañeros de clase durante su tercer año en el Locke. Se suponía que era un viaje escolar típico, pero la realidad demostró ser bastante diferente ya que fueron atacados repentinamente por demonios. Resultó que no fue solo un ataque aleatorio. El ataque parecía dirigirse a todos los estudiantes de Locke. O al menos en la superficie, ya que el verdadero objetivo era él, ya que se enviaron varios demonios de rango marqués durante la operación. Para garantizar el éxito de sus planes y detener cualquier refuerzo, los demonios atacaron varios lugares simultáneamente, incluida la Unión.
Como precaución, Elok también había colocado guardias en caso de que algo así sucediera. Sin embargo, también fueron detenidos, ya que los varios demonios de rango marqués, incluidos los miembros del monolito, llegaron para detenerlos. Todos, incluido su rival, huyeron en el momento en que vieron al demonio. El único que no huyó ese día fue Liam. En ese momento, no se quedó atrás porque quería salvar a sus compañeros de clase ni porque quería ser un héroe. Estaba lleno de una inexplicable emoción por primera vez en mucho tiempo, ya que su mundo gris y aburrido finalmente recuperó algo de color. Mientras miraba a un enemigo poderoso, sintió una sensación inminente de fatalidad. Tan fuerte que podría matarlo. Sin embargo, también le trajo color a su mundo gris y aburrido mientras procedía a atacar al demonio. Mientras atacaba al demonio, sus ojos brillaron y una sonrisa se extendió por su rostro. Finalmente, alguien contra quien podía darlo todo. La gente lo habría llamado loco por atacar repentinamente a un demonio de esa manera si hubieran estado presentes, pero a Liam no le importaba. En lo que a él respectaba, solo quería luchar contra el demonio que tenía frente a él. Nada más le importaba. No quería nada más que aliviarse del aburrimiento que lo había estado atormentando durante los 2 años anteriores. Pero inevitablemente se sintió decepcionado ese día. Y chocando contra uno de los árboles, el demonio levantó la cabeza y miró en su dirección. Sus ojos estaban claramente nublados por el miedo. Tú eres más fuerte de lo que dicen los informes. A eso. Estaba conteniendo mucha de mi fuerza. Rascándose la parte posterior de la cabeza mientras miraba al demonio, Liam guardó perezosamente su espada. ¡Qué aburrido! Terminó murmurando mientras miraba al demonio que tenía frente a él. Supongo que debería terminar esto rápidamente. Fue en ese momento. Espera, ¿acaso dijiste que estabas aburrido? Las cejas de Liam se fruncieron y sus pies se detuvieron. ¿Y qué? Preguntó. Apoyando su espalda contra el árbol, el demonio reflexionó por un momento antes de preguntar. ¿Por qué estás aburrido? ¿Por qué estoy aburrido? Bajando la cabeza, Liam pensó por un momento. Recordando sus experiencias pasadas y la falta de desafíos en su vida, respondió con calma. Porque soy demasiado fuerte. ¿Demasiado fuerte? Al menos para mi edad. Y los mayores no pelean conmigo porque no quieren hacerme daño. Piensan que soy demasiado valioso para ser herido. El hecho de que los gremios lo estuvieran vigilando de cerca también contribuía a su aburrimiento, ya que le impedían entrar en peleas que pudieran poner en peligro su vida. De no haber sido por el plan cuidadosamente elaborado del demonio, probablemente ya estarían allí, protegiéndolo. Él entendía sus intenciones, pero sus acciones solo servían para aumentar su aburrimiento. Honestamente, se había aburrido tanto que había comenzado a cuestionarse si valía la pena vivir. Fue entonces cuando... Todo lo que quieres es emoción, ¿verdad? Le preguntó el demonio. Girando la cabeza para mirarlo, Liam negó con la cabeza. Sé lo que estás tratando de hacer. No voy a caer en eso. No voy a firmar un contrato demoníaco. No te pido que firmes un contrato. Pero fue entonces cuando el demonio negó con la cabeza mientras murmuraba en un tono apenas audible. Todavía lo suficiente para que Liam lo escuchara. No estoy lo suficientemente loco como para firmar un contrato contigo. Entonces, ¿qué quieres? Dio un paso adelante y levantó la mano, preparado para matar al demonio en cualquier momento. Levantando la cabeza para mirar a Liam, el demonio dijo rápidamente. ¿Qué tal si te hablo de un lugar donde puedes luchar a tu gusto con tu vida en juego? La mano de Liam se detuvo. Habla. Una sonrisa se manifestó en el rostro del demonio mientras comenzaba rápidamente a informar a Liam sobre la arena ubicada en el reino demoníaco. Cuanto más escuchaba Liam, más relajada se volvía su mano, mientras un interés pronto se reflejaba en su rostro. Y el ganador se convertirá en el Overlord de la arena. Interesante. Una sonrisa tenue se extendió por el rostro de Liam mientras pensaba en los detalles de la arena. Pensando un poco, preguntó. ¿Cómo llego allí? Debes venir conmigo al reino demoníaco. Las cejas de Liam se fruncieron al oír esto.
¿Cómo sabría que no estás jugando conmigo? Fue en ese momento. El demonio de repente levantó su mano y procedió a perforarse el estómago con sus afiladas uñas. Sangre negra se derramó en el suelo y el demonio lentamente sacó un orbe pulsante. Luego procedió a lanzarlo en dirección a Liam. Aquí tienes. Liam lo atrapó y miró al demonio con confusión. ¿Qué es esto? Es mi núcleo. Respondió el demonio. Con él, controlas mi vida y mi muerte. ¿Es suficiente prueba de que cumpliré mi palabra? Liam miró el orbe por un par de segundos y asintió con la cabeza. De acuerdo. De repente, se cortó el brazo y la sangre salpicó por todas partes. Sus acciones sorprendieron al demonio. ¿Tú, qué estás haciendo? Liam miró el brazo en el suelo, guardó el núcleo del demonio y proclamó. A partir de este día, Liam Nepheli está muerto. Murió durante una pelea contra un demonio tratando de salvar a sus compañeros de clase. Dándose la vuelta, procedió a cortar la cabeza del demonio. Su figura desapareció después de eso. Su desaparición eventualmente lo llevaría a estar desaparecido en acción y eventualmente sería declarado muerto cuando no pudieran localizar ninguna pista sobre él, sin importar los muchos años que hubieran pasado. Después de eso, Liam entró en el mundo de los demonios y así fue como entró en la arena. Al principio, estaba emocionado. Conocer a nuevos oponentes y poder luchar contra ellos con su vida en juego a su gusto. Se sentía como si estuviera de vuelta en el lock. Pero Aburrido. la emoción fue efímera, ya que sufrió el mismo destino que en el pasado. Una vez más se había vuelto demasiado fuerte. La sensación de perder. La había olvidado hace mucho tiempo y sus días en la arena lentamente empezaron a volverse más y más aburridos. ¿Alguna vez dejaré de aburrirme? Después de pasar exactamente 4 años en la arena, su mundo volvió a volverse gris, ya que ni siquiera le importaba ganar. O eso pensó. Mirando las grietas que se formaban a su alrededor, el dragón relámpago sintió que su corazón latía a un ritmo mucho más rápido de lo normal. Sin darse cuenta, una sonrisa se extendió por su rostro mientras miraba a su oponente. Pelo blanco, ojos azules profundos, y también parecía ser más joven que él. Su espada se deslizó lentamente de su vaina mientras murmuraba entre dientes. Esto es lo que quería. Por primera vez en mucho tiempo, finalmente había sentido una sensación que había olvidado hace mucho tiempo. Emoción. Vea, Tom, vea, Tom. Mientras sentía el tremendo poder que giraba a su alrededor, la parte posterior de su cabello de repente se erizó y su corazón se aceleró. El ataque de su oponente estaba listo. Esta sensación de muerte. Sintiendo el poder contenido en el ataque de su oponente, el agarre de Lightning Dragon sobre la espada se fortaleció. Mientras observaba de cerca la técnica de su oponente, sus ojos comenzaron a forzarse mientras se concentraba en el flujo de maná. Drip. Drip. Al verter todo su maná en ellos, la sangre comenzó a caer de debajo de sus ojos. Pero no le importaba, no quería que le importara. Incluso si muriera, no quería perderse esta sensación. Esta emoción. Hecho. Fue entonces cuando finalmente dejó de verter maná en sus ojos mientras lentamente tomaba una postura. Le tomó un poco, pero finalmente había memorizado el flujo de maná de su oponente y estaba listo para atacar. Mientras miraba su espada, pensó. ¡Qué técnica tan poderosa! Es una pena que la olvide más tarde. Al redirigir su maná de la misma manera que su oponente, el dragón relámpago lentamente tiró de la espada. Crack. Crack. Un crujido de relámpagos comenzó a extenderse a su alrededor mientras lentamente se alejaba de la espada. Fue entonces cuando algo sucedió. Crash. Un sonido ensordecedor resonó cuando uno de los anillos distantes se hizo añicos. Mientras el dragón relámpago se preparaba para alejarse por completo de su espada, de repente perdió el control de sus sions de relámpagos. Su brazo se detuvo bruscamente. Solo fue por un breve momento, pero ese momento resultó fatal. Mierda. Mirando en dirección a los anillos que se acercaban, el dragón relámpago maldijo. Pero ya era demasiado tarde para que hiciera algo.
En un instante, las fisuras a su alrededor se abrieron y brillantes destellos de luz se dispararon hacia él. Donde quiera que mirara, encontraría una luz brillante dirigiéndose hacia él. Crash. Crash. Cuando eso sucedió, los discos en la distancia se hicieron añicos uno tras otro, impidiéndole usar sus sions de relámpagos. Incapaz de usar sus sions de relámpagos, lo único que pudo hacer fue permanecer embotado en medio de la arena. Mirando los ataques entrantes, el dragón relámpago lentamente bajó las manos y murmuró. Esta fue una buena pelea. Capítulo 525, Trato 1. ¿Por qué no lo mataste? Una voz misteriosa resonó en una pequeña habitación. Con la cabeza baja, respondí. ¿Tenía que matarlo? Si es así, me disculpo por mis acciones. En los 2 días transcurridos desde mi pelea con el dragón relámpago, esencialmente me había recuperado de todas mis heridas. Algunas partes de mi cuerpo todavía estaban doloridas, pero eso era todo. En cuanto a dónde estaba. Era el área privada del duque Anocech. No, no tienes que disculparte. Tras mi pelea con el dragón relámpago, parecía que finalmente había llamado la atención del duque. Lo cual era algo que deseaba desde el principio. Él fue fundamental en mi inevitable escape. Más bien, me hiciste un favor al no matarlo. Levantando ligeramente la cabeza, alcé una ceja. Bajé la cabeza una vez más al ver la expresión de su rostro. ¿Es así? Entonces me halaga. Me estás empezando a gustar cada vez más. Dijo el duque. Podía notar que estaba complacido por el sonido de su voz. Una leve sonrisa se extendió por mi rostro mientras agradecía al duque. Gracias. Sigue pensando eso. Solo por cortesía le agradecía al duque. Si bien era obvio que nunca había planeado matar al dragón relámpago, estaba de acuerdo con que él malinterpretara mi intención. Después de todo, ¿quién rechazaría la buena voluntad gratuita? Un rato después, el duque Anocech volvió a hablar. Recientemente recibí un informe de que te has aliado con el segundo clasificado en el grupo del duque, con el objetivo de matar al actual soberano, ¿es correcto? Tan pronto como escuché sus palabras, fingí estar conmocionado antes de enterrarlo rápidamente. Como era de esperar, la arena está fuertemente vigilada. No te preocupes, no te haré nada. No está contra las reglas. El duque me tranquilizó, reconociendo claramente mi reacción. Mi cabeza se inclinó aún más. Nada se te escapa realmente, Su Excelencia. A pesar de decir eso, estaba bastante sorprendido. Que el duque descubriera tan fácilmente mi conversación con Silvermon. Uno se preguntaba qué tan profundo era su sistema de vigilancia. Necesito tener más cuidado. Mi conciencia de esto solo aumentó mi guardia con respecto a mis planes futuros. Dicho esto no era algo que no hubiera esperado. Más bien, esto funcionó a mi favor. Las siguientes palabras del duque me dieron la razón. ¿Quieres luchar contra el próximo Overlord? Levantando la cabeza, respondí sin ninguna duda. Sí. A pesar de mi rápida respuesta, la cara del duque seguía igual. Mi odio por Edward siempre fue obvio, nunca intenté ocultarlo. Como resultado, el duque probablemente no se sorprendió de que quisiera luchar contra él. ¿Estás tan ansioso por luchar contra el príncipe de la sangre? En efecto, Su Excelencia. Hmm, Parecía caer en un profundo pensamiento. El duque meditó por un momento antes de abrir la boca de nuevo y preguntar de nuevo. ¿Has observado cómo lucha el Overlord actual, verdad? Sí, lo he hecho. Entonces, ¿qué crees que son tus posibilidades de vencerlo? Hice una pausa y pensé. Después de un rato, respondí. Aproximadamente un 50%. Si está escondiendo algo, entonces más. 50%, ¿eh? Dándose la vuelta, el duque Anocech entrelazó las manos detrás de su espalda. Eso es bastante alto, ¿no crees? En lugar de responder, decidí hacerle al duque una pregunta diferente. Entonces, ¿qué crees tú, Su Excelencia? ¿Cuáles son las posibilidades de que yo venza al Overlord actual?
¿Tú? Mientras el duque volvía a caer en un pensamiento, levantó 3 dedos en el aire. Mis cejas se fruncieron cuando los vi. ¿30%? 30%. El duque repitió en un tono monótono. Procedí a apretar los dientes. En cierto modo, fue posible verlo desde afuera. Pero no dije nada. Simplemente seguí mirando los 3 dedos en el aire. Bajando la mano, el duque Acenot sonrió. ¿Crees que estoy equivocado? Sí. Asentí sin dudar. Creo que tú. Alto. Un toque frío en la nuca interrumpió mi discurso mientras la voz del duque resonaba por toda la habitación, deteniendo lo que fuera que iba dirigido a la nuca. El sudor frío recorrió mi cuerpo mientras sentía el toque frío en la nuca. Probablemente habría muerto si no hubiera sido por el duque. Con el pelo de la nuca aún erizado, giré lentamente la cabeza. Fue entonces cuando crucé la mirada con otro demonio. Sus rasgos eran diferentes en comparación con el duque, que parecía más humano. Con atuendo de mayordomo, el demonio detrás de mí me fulminó con ojos rojo sangre. Cuídate al hablarle al duque. Advirtió, tras retirar lentamente la mano de mi nuca. Después de eso, bajó la cabeza hacia el duque y se disculpó. Pido disculpas por las molestias, Excelencia. Está bien. El duque hizo un gesto casual con la mano antes de volver a poner su atención en mí. Mientras tanto, el demonio se retiró rápidamente del lugar donde había estado y desapareció rápidamente. No le hagas caso. Acercándose a mí, los ojos del duque Anocech se posaron en el lugar donde antes estaba su sirviente. Volviendo a nuestra discusión. Dije que tus posibilidades de vencer al Señor Oscuro son del 30%, ¿estás de acuerdo o no? No. Seguí negando con la cabeza. ¿Mm? El rostro del duque cambió un poco. Pero antes de que pudiera decir algo más, continué. Todavía tengo un par de cartas bajo la manga. Al oír esas palabras, el rostro del duque se relajó y una sonrisa volvió a su rostro. ¿Todavía tienes un par de cartas bajo la manga? Así es. ¡Qué intrigante! Hubo una breve pausa en la conversación. Después de un rato, el duque Anocech preguntó. ¿Te gustaría convertirte en el próximo Señor Oscuro? Bingo. Mostrando una expresión de sorpresa en mi rostro, mantuve la cabeza baja. ¿Estás realmente seguro? J.E. El duque soltó una breve risita. Caminando hacia su escritorio, sacó un pequeño dispositivo de uno de los cajones de su escritorio. Te ayudaré. Luego procedió a arrojar el dispositivo en mi dirección. Aquí tienes. Gracias. Cogiendo el dispositivo, comencé a examinarlo. Parece un pequeño mando a distancia. Con solo una simple mirada, pude saber qué era. Era el dispositivo que se suponía que debía detener el flujo de maná de la persona que llevaba el supresor. En un intento de parecer despistado, lo di vuelta repetidamente y lo examiné de cerca. Después de un buen minuto de lo mismo, bajando la mano que sostenía el dispositivo, miré al duque. ¿Qué es esto? El duque sonrió. Eso. Extendiendo su mano, señaló el dispositivo que tenía en la mano. Es el dispositivo que convertirá ese 30% en un 100%. ¿100%? Bajando la mano, miré el dispositivo en mi mano con una mirada distraída. Levantando la cabeza de nuevo, pregunté. ¿Si uso esto podré ganar el combate? Eso es correcto. El duque sonrió. Todo lo que tienes que hacer es presionar ese dispositivo en las condiciones más críticas y el resto será fácil. Solo asegúrate de aprovechar la situación. Ya veo. Con un simple asentimiento, guardé el dispositivo. La sonrisa del duque se hizo más grande cuando vio esto. Mientras preguntaba, tenía una mirada satisfecha en su rostro. ¿Hay algo que desees de mí? ¿Perdón? Levanté la cabeza para mirar al duque. Él continuó. Es justo que te recompense por tus esfuerzos. Así que dime qué quieres. ¿Qué quiero?
Bajando la cabeza, fingí caer en un profundo pensamiento. En realidad, ya sabía lo que quería. Era algo que había estado buscando desde el principio, después de todo. Abrí la boca lentamente. Sí ganó. Levantando la cabeza, encontré los ojos del duque. Quiero tener una pelea contra ti. Ah, Despertando su mente atontada, Liam parpadeó un par de veces. Lo que encontró a la vista era una vista familiar. Era la vista del techo de su habitación. Uno que había visto durante los últimos años. ¿me quedé dormido? Logró murmurar después de un rato. ¿Qué pasó? En un intento de recordar lo que había sucedido, su mente se quedó en blanco por unos minutos. Sus ojos, que estaban llenos de vitalidad hace un momento, comenzaron a volverse opacos. Mientras reflexionaba sobre sus recuerdos en blanco, se aseguró de expresar claramente su decepción. ¿Mis recuerdos están fallando otra vez? Siempre era así. Cada vez que algo sucedía, sin importar cuán grande o pequeño fuera, siempre terminaba olvidándolo al día siguiente. Esta era una consecuencia del arte que practicaba. Era el precio que pagaba a cambio del poder, pero poco a poco empezaba a arrepentirse de su decisión. Desde que lo practicaba, su vida solo se había vuelto más aburrida. Supongo que probablemente me quedé dormido. Dejando la frase a medias, fue entonces que su mente se inundó de recuerdos. Su cabeza se echó hacia atrás mientras sus ojos se abrían de par en par. Puedo recordar. Gritó de alegría en voz alta. Por primera vez en mucho tiempo, finalmente podía recordar lo que había sucedido el día anterior. Era inevitable que se emocionara después de la realización. Después de todo, esto nunca le había pasado antes. Pero no dejó que la emoción se apoderara de él. Respirando hondo para calmarse, inspeccionó cuidadosamente su cuerpo mientras abría y cerraba los ojos. Una expresión de alivio irónico apareció en su rostro al darse cuenta de que no había muerto. Entonces, no estoy muerto, ¿eh? Parecía que su oponente lo había perdonado durante el último momento de la pelea. Sentándose derecho, procedió a mirar sus manos mientras murmuraba una vez más. Puedo recordar. La pelea, la podía recordar. Esta era la primera vez en mucho tiempo que Liam recordaba alguna de sus peleas. Podía recordar todo. Desde cómo se desarrolló la pelea hasta los sentimientos que sintió a lo largo de ella. Especialmente su derrota. Así que así es como se siente perder. En ese momento, apretó su ropa con una mano mientras sentía un dolor agudo en su pecho. La esquina de sus labios se elevó mientras murmuraba entre dientes. Es una sensación bastante horrible. Este dolor en su pecho. Esta sensación de insatisfacción y frustración. No podía expresar con palabras cómo se sentía, pero Fue divertido. una sonrisa aliviada se extendió por su rostro. La sensación que creía haber perdido hace mucho tiempo finalmente había resurgido dentro de su cuerpo por primera vez en mucho tiempo, y antes de que se diera cuenta, sintió una sensación cálida en la parte lateral de sus mejillas. Ha pasado tanto tiempo. Murmuró antes de cerrar los ojos y apretar los dientes. Pero, No me gusta. solo después de sentirlo de nuevo, Liam se dio cuenta de lo doloroso que era perder. No le gustaba ni un poco. Finalmente comenzó a recordar la razón por la que perseguía tanto la fuerza en el pasado. Era por esta sensación amarga y cruel. Y una sensación que solo aparecía cuando perdía. Mierda. Apretando los dientes, se recostó en su cama y se cubrió los ojos con el brazo. Realmente quería ganar.